Esta grabación va a incluir varios mensajes que recientemente han caído, estas semillas, y les he recogido, pero interpretarlas y exponerlas a la luz del auditorio, eso sería en el momento, ya que no puedo prepararlo antes por escrito, porque ese requerimiento de la interpretación de estos mensajes, es decir, que también pido disculpas por si hay errores en hablar, porque algunas veces pienso en varios idiomas y no puedo preparar con antelación esta grabación, porque los mensajes se interpretan en el mismo momento, aunque el núcleo, las semillas, ya están recibidos y esperando pues esta luz que delante de un auditorio que caerán y darán una flor bella después de observar, meditar y escudriñar y reaccionar. Así que lo importante no es tanto la semántica, aunque la semántica es importante en cuestión de traducciones, pero es decir, la semántica o algún error en la interpretación de alguna palabra, ya que repito, son varios idiomas que procesa en el que proceso la información, y algunas veces se mezclan estructuras gramaticales, etcétera, etcétera. Aquí voy a abrir un paréntesis para comentar que algo muy interesante que últimamente pude observar es importante. Primero hablo de todas las religiones monoteístas, los que están enfocados en conocer y servir al Creador, al Elohim de Israel. Es importante que, muy importante que en la primera oportunidad puedan tener acceso al alfabeto hebreo y que puedan aprender el alfabeto hebreo y que puedan comenzar poquito a poco a tener contacto, porque cada letra en el alfabeto hebreo es una energía que está comunicada con esferas altas en mundos espirituales. Además que muchas veces cuando se traduce, nosotros que hemos traducido algunas veces, los que han tenido oportunidad de saber varios idiomas, de utilizar varios idiomas, saben que al traducir de un idioma al otro no es lo mismo. Es decir, que ya se realiza una ruptura en la raíz original, en la semántica de la palabra. Así que no olvidemos que la Torá fue dada a Moshe Rabbeinu por el Creador en hebreo. Qué gran placer y qué gran gozo sería de poder tener acceso al alfabeto hebreo y conocer y comenzar a escudriñar poquito a poco, con paciencia, sin ansiedad y sin frustraciones, y con tiempo. Cada uno requiere su tiempo, a buscar palabras, ver su origen, ver
y comenzar a leer poquito a poco, comenzar a comprender. Porque, por ejemplo, la palabra sabiduría en hebreo, hay como 5, 6, 7 palabras que especifican la palabra sabiduría. Entonces, para cada contexto, la Shejina ha utilizado diferentes, el espíritu comunicador del creador, el creador mismo, ha utilizado diferentes palabras. O sea, no es lo mismo decir sabiduría para una cosa que para otra que para otra. Así es como se van a comprender los contextos y se van a ir entendiendo más, vamos a ir buceando en profundidades de los significados de las palabras. No olvidemos que el alfabeto hebreo compone palabras y compone muchos códigos. Eso quiere decir que si tenemos esta habilidad de entregar al creador ese deseo que queremos saber más, como ya comenté antes, no podemos acercarnos y querer al creador si no lo conocemos, ¿no? Y si su palabra fue dada en hebreo, pues es el idioma que deberíamos de tener deseo de acercarnos primero. Son acercamientos ligeros, primero no. Se intenta conocer las letras, se intenta después comenzar a escribirlos, a escribir las letras, comenzar a entenderlas, intentar poquito a poco a ver cómo aparecen en la Torá, qué significado tienen, un largo etcétera, ¿no? Aparte de esto que de este modo también vamos a tener una protección de no poder ser engañados de traducciones que están sacados del contexto original o simplemente se ha utilizado una palabra, porque imagínense que la palabra sabiduría se utilice en un sentido para todas las cosas y no es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, se utiliza la palabra sabiduría en 7 sentidos diferentes. Así que no es lo mismo decir la palabra sabiduría para una cosa que para otra. Es importante porque igual es la herramienta la que nos acerca al creador, pues es su manual de instrucciones, es su palabra. Entonces, si el origen de esta palabra está dada por la voluntad del creador en hebreo, pues nuestro deseo para conocerle mejor tendría que ser a comprender este alfabeto, entender cómo es cada palabra, qué significa, por ejemplo, palabras de un contexto muy importante, ¿no? No olvidemos que todos los que figuran en la Sagrada Escritura del Creador, todos han provenido del pueblo judío. Así que las religiones monoteístas tendrán que arrodillarse delante del gran creador, el Dios de Israel, y por mínimo respeto y por protección propia tendrían que acercarse a ver cómo ha sido escrito ese manual de instrucciones, ¿no? La Torah ha sido dada a Moshe Rabbeinu en hebreo. Así que esto es un paréntesis, simple paréntesis que quería hacer porque, además que a cada letra le corresponde un número, después en combinación de letras se combinan también los números.
el significado de la combinación de números aparece en la gematría. Gematría es esta forma de ver el valor numérico de cada palabra, que muchas veces que palabras coinciden con otras y así profundizamos en lo que es una cosa y otra que pueden significar lo mismo, aunque se pronuncian de diferente manera y se escriben de diferente manera. Le comento que el alfabeto hebreo son piedras preciosas que se combinan y crean amalgama de luces, se conectan con planetas, con universos y además describen unos significados que cambian por completo todo el entendimiento del texto y de contexto. Así que mucho cuidado con las traducciones, porque ha habido muchas traducciones. Por un lado es bueno porque se ha podido leer, ¿no? En muchos idiomas, pero no olvidemos que esa fragilidad del método de traducir de un idioma a otro, pues siempre requiere una pérdida de semántica, de raíces de palabras, y si pierdes lo más mínimo detalle, solo una pequeña pincelada del creador, has perdido casi medio libro. Es decir, el creador es tan delicado y tan sensible que ha marcado y ha encerrado códigos, diferentes códigos. Así que en la combinación del alfabeto hebreo también hay combinación de códigos, hay mucho más de que sea una simple palabra y una simple historia. Detrás hay mucho más. Así que ese era un pequeño paréntesis, porque efectivamente, sacando del contexto cualquier palabra y traduciéndola de diferente manera, pues resulta que se interrumpe el contacto con el creador, por lo cual la sabiduría, el conocimiento no fluye de forma correcta, o simplemente se perciben pequeños trocitos, y si se saca del contexto pues ya es peligroso porque se puede desviar, y de ese modo han aparecido las diferentes denominaciones, ¿no? Porque cada denominación de una religión monoteísta ha cogido algo y ha hecho una nueva religión. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, porque aquí recuerdo un vídeo que vi de un mago que estaba en el zoo y logró, yo, es decir, que no tengo prioridades, ni simplemente vi casualmente esto. Él lo que hizo, sacó una carta y la traspasó por la ventana, y el mono gorila que estaba en el otro lado, cogió la carta y intentó hacer lo mismo, ¿no? Pero que no pudo, por supuesto, porque pues este mago pues utilizó sus trucos y sus cosas, ¿no? Para conseguir esto. Y aquí no hay juicios. El juicio lo dejo para los que quieren acercarse al creador para ver si esto es bueno o malo. Pero solo aquí hablo de defecto, ¿no? Él lo que hizo, sacó una carta y la pegó a cristal. Sabemos que en el zoo hay unos ventanales muy
de un grosor muy grande, ¿no? Muy, ah, muy un grosor muy, muy remarcado, porque, claro, por la protección de los animales y de los que observan los animales. Entonces, él sacó esta carta, la pegó al cristal y la carta traspasó el cristal y en este vídeo en tiempo real se vio como el gorila cogió la carta, la miró, la puso en el cristal del mismo modo que el otro lo hizo. Entonces, y, y con un palito empezó a pegar la carta, pero la carta por supuesto no puede traspasar porque el otro utilizó otras fuerzas. No, no hablo ahora de esto. Sin embargo, aquí me vino esta idea ah, que si, por ejemplo, sacamos del contexto una palabra y la vestimos con palabras que nos convienen o nos interesan o en conceptos que queremos introducir, pues sí, se puede adaptar y puede aparecer una nueva religión incluso, ¿no? Es decir, que sacando una palabra del contexto, del texto original que ha sido dado por el creador y es decir, a través de las tablas de Moshe Rabbeinu, pues seríamos como este mono, ¿no? Intentando con el palito o poder hacer el mismo truco, pero sin ninguna resultado, porque es decir, falta esta sabiduría original desde la raíz, ¿no? De los orígenes. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, como ya hay 70 naciones, hay diferentes lenguas. Cada lengua, por supuesto, traduce todo a su lengua y todos se identifican con esa lengua, todos forman su cultura, están en su hábitat y intentan adaptar esto, o sea, todo a su manera. De esto podemos ver, por ejemplo, como en los museos, en museos modernos, cómo se han adaptado, o sea, la religión de, de pueblo judío, cómo se ha adaptado con personajes que son europeas, que se parecen en la época, con esta vestimenta de su época, de su hábitat, ¿no? Es un pequeño ejemplo, ¿no? Todos hemos visto, por ejemplo, cuadros famosos de pintores que dibujan historias bíblicas de forma totalmente con personajes como ellos mismos, ¿no? Porque está hecho pues que estos cuadros sean consumidos y la cultura sea consumida para esta sociedad y para esta lengua, por supuesto. Así que no olvidemos que son influencias y que nunca nos tenemos que alejar de de la del origen y desde donde comenzó todo, para estar cerca de la verdad. Y así, pues, simplemente quería, después de esa introducción, quería que comenzar también a comentar algo que a base también de esa separación de diferentes religiones, sobre todo en el mismo monoteísmo, ¿no? Ya no hablo de otros que otros que ya no tienen nada que ver. Hablo de las mismas religiones monoteístas que hacen unas separaciones en micro y macro aspecto. Eso quiere decir que todo esto crea un enfrentamiento.
Y en la historia hemos visto bastante unos choques tan drásticos, ¿no? Como seres pertenecientes a una religión han vulnerado y han eliminado muchos de otra. Aquí no voy a especificar nada, porque el resultado es obtener de estos mensajes es obtener una conciencia colectiva. No, no comenzar a crear competición, odio o simplemente supremacía de una religión contra otra o todas estas cosas, ¿no? Aquí la cuestión es una supraconciencia, desarrollar una supraconciencia como humanidad en general y poder tener una nueva visión que nos puede acercar al Creador y nos puede unir como creación. Hablo de pues que estos enfrentamientos han traído solo problemas. Y por supuesto han traído separaciones, mucho dolor y mucho daño, mucho daño. Y es absurdo que una religión monoteísta que adora al mismo creador se se enfrentan unos a otros. ¿Por qué? Porque aquí hay una supremacía. Unos se quieren poner por encima de otros cuando el plan general del creador no ha sido este, ¿no? Porque de haber sido ese su plan y su idea, él tenía que haber creado varios jardines de Edén y decir, en este jardín voy a crear un hombre y le voy a llamar Adán Harishon, ¿no? En otro voy a dar para esta religión, en otro voy a crear otro para la otra religión y otro para otra. No, eso no es el plan del creador. Así que todos los que buscan de todo su corazón, desde lo más profundo de su corazón, el Creador, deberían de saber que el plan del Creador es unión, no separación de la religión monoteísta en diferentes micro y macro religiones, porque esto prejudica mucho y consigue una frustración y un enfrentamiento totalmente absurdo, ¿no? Y se provocan conflictos, eso está aprovechado muy bien por el mecanismo destructor, porque de este modo se realiza un enfrentamiento de una religión contra otra. Cuando todos han, han salido del patriarca Abraham Avinu. ¿Se imaginan ahora Abraham Avinu levantándose de su sepultura y vistiéndose de nuevo y cogiendo el avión y volviendo en Israel? ¿Se imaginan? Y mandando cartas a todos los líderes espirituales del monoteísmo. Solo hablo ahora de monoteísmo, ¿no? Entonces, imagínense qué escribiría el patriarca Abraham Avinu a cada un líder de cada religión. ¿Se imaginan? ¿Acaso diría, vosotros tenéis que ir y tenéis que conquistar esto, vosotros tenéis que ir y poneros contra estos, y vosotros tenéis que ir y hacer daño a los otros? No diría eso, ¿no? Además es muy de lógica. Lo que él quería, podría escribir sería unir todos en uno, porque por eso es una religión monoteísta. Pero ¿por qué? ¿Quién no tiene interés de tener esa unión? Pues el mecanismo destructor. ¿Quién puede odiar
el pueblo de Israel, el Moshe Rabbeinu, el Abraham Avinu, el patriarca. ¿Quién puede odiar? ¿Quién? Y su estructura y sus mensajes, ¿no? Porque los mensajes de Moshe Rabbeinu y la existencia de Abraham Avinu, de patriarca Abraham, uh, han dado el comienzo de todas las religiones monoteístas. De no haber dado el creador, de no haber hecho el pacto con el pueblo judío, uh, y de no haberlo sacado a la luz, ahora no existía ninguna religión monoteísta, ninguna. No olvidemos que el mecanismo destructor se dedica a oponerse al creador, oponerse al creador. Y oponerse al creador también significa que en sus planes entra también la destrucción del planeta, de la humanidad y de todo. Simplemente provocar un colapso y una catástrofe. Pero esto no va a ocurrir porque el creador tiene proyectos, tiene planes y lo ha hecho muy bien, ¿no? Lo ha demostrado muy bien y además después del primer intento, ¿no? De eliminar a Abel, que ha sido simiente de Adán Harishon, no se ha podido conseguir, el mecanismo destructor no ha podido conseguir ponerse por encima de los proyectos y los planes del creador, porque después aparece el otro hijo de Adán, y Javá, Adán y Eva, que de ahí comenzó Set, ¿no? Que de ahí comenzó ya la savia del jardín de Edén, comenzó a obrar en generaciones y generaciones hasta que llegue a cumplirse y ejecutarse el plan del creador. Así que hay una cosa interesante que aquí quería comentar, que es por ejemplo, algo muy interesante, que el mecanismo destructor sabemos que todo comenzó por el ser serpiente, ¿no? Que intentó así muy rápido voy a recordarlo, intentó hacer una transformación y se acercó al árbol del bien y mal. Entonces se contaminó por los astros, ¿no? Entonces, eso lo hablé en otros espacios de grabación. Entonces, así contaminado, el ser serpiente se fue y con el odio que tenía contra la varona, hizo que su pensamiento penetre en la dimensión donde estaban ellos, porque ellos, aunque estaban en el jardín de Edén, ellos estaban en otra dimensión, con una capa protectora, y se dedicaban a una adoración. Ellos no estaban ahí para trabajar el jardín de Edén, ¿no? Ellos estaban constantemente en adoración al Creador. Pero claro, como dije antes, como esta contaminación de los astros penetró, esta luz corrosiva penetró así rápido lo recuerdo para que pueda seguir después con esto, con ese pensamiento. Esta luz corrosiva de los astros pues hizo penetrar esa dimensión de esa capa protectora, y el pensamiento del ser serpiente entró y contactó con la Javá, ¿no? Aquí otra vez repito así rápidamente que el ser serpiente codiciaba a Adán Harishon
porque no solo por su belleza y por su perfección y por todas sus cualidades, sino que lo codició y quería estar cerca de él para poder coger lo máximo de él, ¿no? Para poder unirse a él y poder coger sus secretos, porque estando en jardín de Gan Eden, el Adán Harishon estaba, sabía muchos secretos, sabía de otros mundos, de otras galaxias, estaba en constante adoración al Creador, ahí no tenía que trabajar. Cuando tenía que trabajar la tierra fue cuando fui echado de Gran Edén. Entonces ahí se dedicaba él a una adoración continua, y una adoración continua al Creador contiene muchas cosas. Algunos van a decir, unas oraciones que las repite ahí todos los días, lo mismo, unas cositas. No. Cuando el Creador, en la adoración del Creador, es la ciencia más perfecta y más difícil y más elevada, por encima de todas ciencias. La adoración al Creador es algo que tiene que ver con el jardín de Edén. ¿Por qué? Ahí es como él estaba constantemente ahí, en su presencia, se paseaba siempre, estaba siempre ahí. Había adoración. Y la adoración al Creador no es solo orar y cantar y hacer pues lo típico que se comprende hoy en día, no. Sería escudriñar sus secretos, visitar otros mundos donde él tenía el Sot, sus secretos, otras palabras, otros mundos donde había sabiduría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como esta luz corrosiva llegó a ser serpiente, a penetrar esa dimensión, y como Javá estaba, la varona estaba sustituyendo su lugar, porque él se veía en lugar de la varona. Él quería estar cerca esa tecnología biológica tan avanzada y ese ser tan altamente creado en comunicación constante con el Creador. Entonces, claro, comenzó a odiar y lo repito muy rápidamente, ¿no? Y comenzó a crear una envidia y un odio severo hacia la varona. Y la quiso enfrentar, cómo se podía vengar de ella, porque para él ya ella ocupó su lugar. Él se veía, el ser serpiente tenía mucho ego, por supuesto, porque ya cuando se contaminó, lo primero que entró en él es el ego, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Así que, ¿cómo podría conseguir esto? Esto lo podría conseguir únicamente enfrentando la varona al Creador. Algo muy feo y muy mal hecho, porque también le ha repercutido a él, ¿no? Sin embargo, no hay que hay que expandir nuestra vasija, hay que expandir nuestro conocimiento, y lo que hay que intentar comprender mejor esto. Aquí han caído, como he comentado, varias semillas de mensajes muy interesantes que además hacen un conjunto con esta historia, y por eso he vuelto en esta historia, en Bereshit, en la creación, que es donde está codificada toda la historia de la humanidad, pasado, presente y futuro, por supuesto. Así que no es una simple historia, no es un simple cuento, es algo mucho más. Comenzamos con algo muy interesante que cuando comenté que en el centro de la galaxia está en nuestro planeta y en nuestra galaxia y en otros planetas y otras galaxias, Adán Harishon, hablamos de Adán Harishon como reflejo de Adán Kadmon. Adán Kadmon es el ser
hecho por el gran creador, no solo para nuestro planeta y nuestra galaxia, fuera de nuestro planeta y nuestra galaxia, Vía Láctea, también en otros planetas y en otras galaxias donde hay humanidad también. Y el mensaje era muy interesante cuando se me dio este mensaje y lo publiqué antes en los espacios de grabación anteriores. Esta semana vi un comentario muy interesante de un alma que es de Mashiach Emet, donde algunas veces veo la adoración, una adoración muy dedicada al Creador. Y él comentó el tema de Zohar, del tomo 4, como efectivamente donde la Shejina divina a través de los grandes cabalistas revela que en la Vía Láctea eh, está llamada la serpiente del firmamento, la serpiente del firmamento. Entonces, cuando ya esto encajó con otros mensajes que tuve yo antes, uh, que recibí antes, tuve no yo, sino que fueron recibidos a través de mi conducto y mi dedicación al Creador, fueron recibidos. Entonces, esto lo quiero subrayar porque es interesante que la serpiente de firmamento, la antigua serpiente de firmamento es llamada Vía Láctea, porque además os invito que lo miren, porque él lo explica muy bien. A mí me encanta la adoración que hacen estas almas y con una dedicación y un amor tan elevado hacia el Creador que la verdad que es muy agradable. Entonces comenta del tomo 4 de Zohar como la serpiente del firmamento es llamada la Vía Láctea, ¿no? Por los grandes cabalistas. Y muchos van a decir, ¿cómo es posible que lo sabían, no? Porque aquí hablamos para todo el auditorio, no solo para nuestro pueblo judío, porque para nosotros es muy claro, porque cuando el Creador te da algo, te habla o te da un mensaje, o te manda Moshe Rabbeinu para que haga esto, que separe el mar, o que mande algún profeta, o lo que sea, nos confiamos al 100%, no dudamos nunca. Pero, por ejemplo, la gente puede dudar, puede decir, ¿cómo es posible que ahí entonces no hubo telescopios, ¿no? Como por ejemplo, tengo en casa un telescopio muy potente y con máximo aumento puedes ponerlo y ver, aunque la imagen está temblando, ¿no? Está parpadeando porque la óptica pues lo hace así, pero puedes acercar bastante los astros para verlos, ¿no? Observarlos bien. Pero entonces no había telescopios. Entonces muchos pueden preguntar, ¿cómo estos cabalistas en estos tiempos remotos, en los tiempos de los romanos, ¿no? Estos tiempos tan remotos podían, cuando no había tecnología, pues podían saber tanto detalle, ¿no? Porque esto ahora los astronautas sí lo saben, porque y aún así no pueden llegar al centro de la Vía Láctea, porque necesitan viajar muchos años luz y luego no pueden volver. Es decir, aquí vamos a recordar para que sea más real, así un poco acercar de forma visionaria más el ejemplo en la película esta de 2001, ¿no? En espacio, como la cápsula mm, de este personaje cuando cayó en en un en una intersección de espacio-tiempo comenzó a traspasar galaxias, planetas y solo estaba en la Vía Láctea. Y entonces, claro,
Ahí es como una alusión de cómo sería un viaje así. Es un gran misterio, ¿no? No se puede saber, es decir, para observar la Vía Láctea sin telescopios, de hecho un telescopio no la puede observar entera, ¿no? Tiene que estar en el espacio con algún satélite o tiene que tener una visión desde otra galaxia, algo que solo puede, ese mensaje se lo puede dar el creador, ¿no? Es lo que confirma también que el creador nos ha ayudado mucho con los grandes cabalistas de la Torá, que nos han ayudado y nos ha acercado a, a sus primeras tablas, las que estaban rotas por Moisés cuando vio el pecado del pueblo de ahí, cuando estaban en adoraciones de ídolos. Entonces, así que vamos a volver al tema. La antigua serpiente eh, es llamada la serpiente de firmamento, ¿no? Y es llamada la Vía Láctea. Así que él comenta, dice, Vetas Jazé, date la vuelta y presta atención para ver lo que pasa aquí, ¿no? Entonces él aquí comenta también que esto coincide con la edad de Sara. Sara es la matriarca, ¿no? La mujer de Abraham vino. Entonces, eh, así que los mensajes que hubo eran estas, que el ser serpiente que se acercó en Jardín de Edén, eh, procedía de unos linajes muy antiguos, pero como era débil porque se debilitó su, eh, se, de- se debilitaron estos linajes por el alejamiento al Creador y por eso fue vulnerable y se contaminó con la luz corrosiva de los astros, ¿no? Comenté que al ser serpiente no fui odiado por el Creador, no lo odiaba. Le creó igual que todo, es creador de todo y de todos, y lo creó con sus cosas buenas, con todo tal como es, con sus personalidades y todo. Pero vamos a ver que ese ser serpiente fue de otros linajes que se alejaron del Creador. ¿Por qué hablo esto? Porque la serpiente tiene un papel muy negativo, ¿no? Se ve de forma muy negativa, precisamente desde aquí. Pero no olvidemos que la serpiente también es muy amiga de los humanos, es decir, de Adán Harishon y de la humanidad, porque la Vía Láctea es una serpiente antigua que está rodando y nosotros estamos sumergida en ella, ¿no? La serpiente de firmamento. Pero esta serpiente es, está bajo la mano del Creador y obediente totalmente al 100% al Creador. Así que no olvidemos que Moshe Rabbeinu cuando se presentó al faraón, él, el día que se presentó al faraón, pues él, como él sabía mucho, él estaba ah, ahí en contacto con las esferas más altas del sacerdocio egipcio um, y ah, conocía, él conocía el poder del sacerdocio egipcio. Además, ese sacerdocio, él comentaba que el sacerdocio egipcio tenía un gran poder en todo el planeta. Conocían uh, poderes y rendían homenajes a estas fuerzas astrales que eh, pues que tenían mucho poder sobre um, sobre pueblos vulnerables que no tenían cultura espiritual, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando el creador le dijo que que tiene que ir ahí a Faraón y tiene que tirar su vara, ¿no?
su bastón, ¿qué pasó? Que su vara se convirtió en serpiente. Es decir, Moshe Rabenu tuvo 3 serpientes en su servicio durante toda su existencia. 3 serpientes. Es decir, que la serpiente no es enemiga de la humanidad, no es enemiga y no es un, una existencia negativa, sino que es negativa la asistencia de la serpiente de linajes que se apartaron del Creador. Porque las serpientes que estaban en servicio de Moshe Rabenu, de Moisés, servían al Creador y además provenían de la serpiente del firmamento. Entonces, de la Vía Láctea, ¿no? Entonces, este es el mensaje muy interesante que el Creador también utilizará la serpiente que está en favor de la humanidad contra la serpiente, los linajes de la serpiente que están en proceso de destrucción porque se han alejado del Creador. Este mensaje es muy importante porque se ha inculcado una negatividad hacia la serpiente total. Y no olvidemos que por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por falta de conocer estos escritos antiguos, ¿no? Estos manuales que el Creador ha entregado al pueblo judío para que que haya más claridad en los conceptos, en los preceptos, en todo. Así que el ser serpiente proviene de un linaje y de unos astros que han incorporado esa luz corrosiva en el jardín de Edén, ¿no? ¿Y por qué? Porque se apartaron de adorar al Creador y comenzaron a adorarse ellos mismos. Ahí está el problema de ellos, de este linaje que corrompió el Adán Harishon en Gan Edén. No, por supuesto, la serpiente de firmamento, que es la Vía Láctea, está en favor de y está en una simbiosis con Adán Kadmon. Hablamos ya del ser humano creado a plan galáctico, de nuestra galaxia, Vía Láctea, y hablamos también de Adán Kadmon, que está creado también, y sus chispas y todos los que provienen de él, pues en otros planetas y en otras galaxias, no es Adán que conocemos, es Adán Kadmon, llamado en judaísmo, ¿no? Adán Harishon es el que al que nos referimos de que cometió estos errores, aunque Adán no cometió errores. Él lo que hizo es simplemente, como la varona era su ayuda, su compañera, pues él lo hizo con inocencia. Así que la maldición no cayó sobre él. Cuando el Creador maldijo el ser serpiente y la varona, no maldijo a Adán Harishon, maldijo la tierra, el planeta Tierra. Así que no hay que entrar en prejuicios, porque precisamente por eso es necesario que profundicemos en estos escritos antiguos, ¿no? En estos mensajes ancestrales del Creador, por ejemplo, en el Zohar, que he puesto 3 tomos, por ejemplo, encontré y les publiqué, que son el Zohar hablado, ¿no?
Por ejemplo, muchas veces se puede hacer algo que no requiere incorporar el pensamiento, algo mecánico, y se puede escuchar con mucha atención y se pueden tomar notas. Así que vengo a comentar también esto, que Moisés tuvo en su servicio tres serpientes. Tres serpientes, las dos que se enfrentaron a la serpiente del faraón. Cuando él comentó a Aarón que estaba preocupado, pero que estaba totalmente confiado al Creador, fíjense cómo actúa el pueblo judío. El pueblo judío tiene esa obediencia ciega, ¿no? Como se dice, ciega al Creador. No cuestiona lo que es lo que el Creador le manda. Aquí abro un paréntesis a decir que cuando el Creador le dijo, vas a volver a su tierra y tendrás que comenzar de nuevo, ¿no? No lo cuestionó, aunque supo que pudo haber problemas. No lo cuestionó y el Creador facilitó las cosas porque sin su intervención el pueblo judío no podría volver en sus tierras. Entonces, el pueblo judío no cuestiona los requerimientos del Creador. Así que si alguien se opone al pueblo judío, se opone al Creador. Porque el pueblo judío estaba, los hebreos, ¿no? Los tribus estaban esparcidos por todo el planeta. Y claro, hasta que el Creador decidió a que se reúnan todos en su tierra, si Él no lo desea y no lo quiere, nadie puede hacerlo. Pero como fue su voluntad, eso ocurrió. Todas las circunstancias vinieron, se colocaron todas las piezas en el espacio-tiempo y el pueblo judío volvió en sus tierras. Aunque cuesta mucho con todos los problemas que hay ahora, pero hay que tener un entendimiento de cuál es la voluntad del Creador y por qué el Creador quiere esto, por qué lo quiere, ¿no? Así es porque vamos a tener que explicar que la serpiente de firmamento, que es la Vía Láctea, contiene muchas estrellas, planetas. Sabemos qué es la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea es una galaxia y una galaxia contiene muchos planetas y estrellas y soles y lunas y de todo, ¿no? Entonces vamos a ver que la serpiente de firmamento está totalmente en servicio del Creador. ¿Por qué? ¿Por qué se sabe esto? Porque funciona perfectamente y rige todos los planetas, ¿no? Y es decir, que hay fuerzas y hay portales, como se llama ahí en este capítulo, ¿no? Lo especifica y además muy bien, lo especifica mejor que la ciencia, ¿no? Son portales que hay fuerzas, hay ángeles, hay servidores al Creador, al Kadosh Baruj Hu, que la serpiente del firmamento está en total sincron y en servicio a Adán Kadmon, porque Adán Kadmon está en servicio está en centro, Ben Adam, como se llama, ¿no? En hebreo. Adán Kadmon está en el servicio, está en el centro de la galaxia y está en servicio del Creador. Está en constante adoración y en constante servicio al Creador. Entonces, hablamos que eso no solo ocurre aquí en nuestro planeta, en nuestra galaxia, está en otros planetas y otras galaxias. Entonces, esta serpiente de firmamento siempre va a estar en servicio de la humanidad. Y si la serpiente que está deteriorando su linaje y está
porque se ha alejado del Creador y porque cree que puede ir por encima del Creador, es muy triste, porque mm, otras serpientes que saldrán de la serpiente del firmamento bajo sus mandamientos y sus instrucciones, en las instrucciones del Creador, van a ir contra ella. Entonces es muy triste porque se va a ver una, un enfrentamiento para poder parar este mecanismo destructivo, ¿no? Porque vemos que uh, si conocemos con más detalle, podemos ver cuál es el mecanismo destructivo, pero para eso ya entramos en otro tema. De momento, solo es bueno saber que o sea, Moisés tuvo 3 serpientes en su servicio, las 2 que se enfrentaron a la serpiente de Faraón y por supuesto la eliminaron. Y luego está la serpiente de cobre. Esta serpiente sí que vino directamente de la serpiente de firmamento. Este es el mensaje, porque esta serpiente era de cobre, es decir, no era real, pero a través de ella obraban estos portales, era como un portal, esta serpiente de cobre, cuando estaban en el desierto y ah, ah, morían mucho por las picaduras de las serpientes, ¿no? En el desierto, pues entonces Kadosh Baruj Hu, el creador, le dijo, entonces hay que poner una serpiente de cobre. Y esta serpiente de cobre provino directamente de la serpiente del firmamento, es decir, que fue un portal. Se abrió ahí un portal y tenemos un ejemplo como la serpiente de firmamento está en favor y cuida al pueblo judío. Es decir, que entonces cada uno que miraba hacia la serpiente de cobre, pues se sanaba, no podía morir. Entonces, eso es muy importante saber que uh, uh, el linaje de la serpiente que fui en Jardín de Edén estaba conectado con los astros corrompidos, ¿no? Que se corrompió por la luz de estos astros y ahí es donde comenzó el deterioramiento de su linaje. Es muy triste porque se quiso sobreponer por encima del Creador. Entonces esto el Creador no lo puede permitir porque Él es el que mm, el que dirige la creación. Así que algunos van a preguntar pues ¿cómo puede ser todo tan seguro? Pues sí, es seguro porque cuando el Creador manda los mensajes a través de seres espirituales tan adelantados como Abraham Avinu, ¿no? Que fue la bondad, que trajo la bondad al planeta. Y como por ejemplo después Moshe Rabbeinu, ¿no? El Creador tuvo la compasión de nuevo con la humanidad. Porque voy a volver otra vez al Gan Eden, donde en la escena de cuando él estaba paseándose y vio que no estaban escondidos, ¿no? Entonces, estaban escondidos quiere decir que no estaban adorándole, porque ya estaban bajo la influencia de la influencia de la mala influencia que corrompió esa dimensión tan pura
y tan innata en la que estaban, entonces ya ellos no se dedicaban a adorar al Creador, sino que se dedicaban a hacer otras cosas, ¿no? Mientras tanto, el ser serpiente engañando a, a la varona, ah, pues puso su simiente, porque cuando profundizamos en las palabras hebreas, vemos que esto no era una manzana, que ella no se comió una manzana, ¿no? Pero para esto hay que leer las palabras en origen hebreo para saber qué significa cada palabra, ¿no? Y de esto se puede ver que la varona fue engañada por el ser serpiente y lo que pasó es que se corrompió esa, ese principio innato que estaba, entonces ya ella uh, llevó el simiente de ser serpiente en su vientre. Y después lo que pasó es que conociendo ya esa, esa prohibición, que no era ninguna manzana, ¿no? Era otra cosa, que una vez que ella fue ya impregnada de esta luz corrosiva de ser serpiente, llevó su simiente y si se escudriña las palabras en hebreo se puede ver qué significan, ¿no? Que no significan manzana, que la varona no se comió una manzana. Entonces, después que ella ya conoció, se estuvo corrosiva esta santidad que tuvo, ella pues se fue después con Adán y ahí es cuando obtuvo la simiente también de Adán. Por eso nacen dos hermanos que son, primero nace Caín, que es de la serpiente, de ser serpiente, la simiente de serpiente, y luego nace el Abel, que cuando dijo el Creador, ¿dónde estáis? Estaban totalmente escondidos. Quiere decir que no estaban en adoración, ya no estaban en una sincronía, en su hábitat natural para adorar al Creador, para estudiar sus secretos de las maravillas, de todo lo que había, con el propósito que estaban creados, ¿no? Entonces, él comenzó a tomar medidas y lo que hizo es maldició a la serpiente, después la mujer, que eran maldiciones, simplemente eran fórmulas de protección de estos elevados, no tenían maldad, eran pues que tenía que proteger ahora los demás seres, ¿no? En esas dimensiones tan elevados y espirituales en ese Gan Eden, en Jardín de Edén, tal como se conoce. Entonces, lo que pasó es que comenzó con el linaje de la serpiente. Y, por ejemplo, esta serpiente de estos linajes comenzó un deterioramiento, se comenzó a deteriorar y, claro, y aunque no lo parece, pero sí porque se separó de él. Eh, y entonces también como la varona llevaba dos simientes, llevaba la simiente de la serpiente y la simiente de Adán, pues entonces no era claro que eh, la tuvo que apartar. Y a Adán no lo maldició, simplemente maldició por la culpa de Adán, que dijo, por tu culpa, no, porque has hecho esto, pues no le maldició a él, maldició el planeta, la Tierra, el planeta. O sea que el planeta comenzó, entró
en un deterioramiento, pero en su núcleo esta energía, esta potencia que tenía antes estaba estaba ahí. Pero cuando entró ese enfado, cuando el Creador dijo, esta tierra ahora te va a producir espinas y con sudor de la frente vas a comer sus frutos. Cuando ellos tenían ahí todo, no tenían que hacer nada, ¿no? Todo estaba ahí para ellos, puesto para ellos, ¿no? En Gan Eden. Entonces, la cuestión es que aquí hay otra semilla, otro mensaje muy interesante que, claro, comenzó el Creador no maldice. La palabra es maldición, pero no maldice. Simplemente protege, aparta estos errores, pues tiene que separar también am, para no vulnerar los mundos espirituales que están ahí a otros niveles, ¿no? Entonces, a base de esta protección, pues las consecuencias que han pasado, pues estos primeros inicios del Adán y el varón y de la varona, Adán y la varona, han sido pues un gran peso para todo el planeta, para todo el planeta. Sin embargo, uh, de inmediato cuando el Creador les expulsa de Gan Eden, de inmediato comienza a trabajar en un plan de restauración, porque Él es así. Él siempre intenta recuperar, como comenté antes en otros espacios de grabación, Él intenta siempre a recuperar todo lo perdido, ¿no? Y inclusive los linajes perdidos de la serpiente también, porque también tiene planes para eso. Pero, claro, comienza en estos momentos un plan, a elaborar un plan para poder recuperar todo esto de la máxima forma posible, ¿no? Y cómo lo hace a través de a través de la savia, como dije en otro espacio de grabación, la savia del árbol del bien, de la savia del árbol del bien, de la savia de ese jardín espiritual, comienza a engendrar en Eva un hijo, que a partir de este hijo ya viene Noé, y de ahí ya comienzan las generaciones hasta que claro, llegamos a un punto de patriarca Abraham vino y la matriarca Sara. Aquí es muy interesante comentar que en la gematría cabalística, ellos, Sara, su nombre tiene el mismo peso numérico que de Isaac, ¿no? Y sabemos que de Isaac proviene el pueblo judío, es decir, porque él tuvo el hijo Jacob y de Jacob ya vienen los 12 tribus. Hablamos aquí del pueblo judío porque de ahí es donde el Creador promulga un plan de recuperar todo lo perdido, ¿no? Entonces, Sara y Isaac es lo mismo, es decir, es una alusión de que el pueblo judío tiene lo que es es la vasija del Creador, que es Sara y Abraham, ¿no? En una unión y, su unión con el Creador es su encuentro
de su amado, ¿no? El pueblo judío es una vasija y su amado es su creador, que es en una unión perfecta, que también es una alusión, porque el hijo de Isaac y Sara es lo mismo, es lo mismo. Y es un principio femenino y masculino que está unido en una sola cosa, ¿no? Quiere significar, o sea, quiere decir que significa lo mismo. Por lo que Abraham, en este caso, es el principio masculino y Sarai, Abraham, ¿no? Y Sarai. Pero una vez que ellos no estaban con estos nombres bajo la influencia de los astros, y sobre todo la influencia de los mismos astros que corrompieron el árbol en Edén de bien y de mal. Es decir, que el creador tuvo que cambiarles las letras, eso ya lo sabemos todos aquí, es decir, no es nada nuevo, pero eso sí, esos astros que corrompieron el Gan Edén, el ser serpiente, eran los mismos que obraban en aquel entonces cuando nacieron ellos, ¿no? En lejano Ur de Caldea, ¿no? Entonces se llamaban Sarai y Abraham. Entonces, ¿qué hizo el creador? Le cambió el nombre, al Abraham le puso una H, le intercaló una H, que es Abraham, y a Sara le puso otra H y le quitó la Y, es Sarah. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos momentos es cuando Sarah y Abraham ya forman una familia, porque antes ellos estaban bajo la influencia de los astros y de los astros que obraban en aquel Ur de Caldea, porque ahí estaban estos astros que corrompieron el jardín de Edén. Entonces, hasta entonces ellos no eran una familia delante del Creador, eran simplemente una pareja. Pero cuando el Creador les cambia los nombres, intercalando una H, uh, mm, una, una, um, una alusión de un cambio, entonces ya apartó la influencia de los astros, ellos no estaban bajo la influencia de estos astros, y entonces es cuando forman una familia, es decir, que la Sara es la vasija y el, el, el cuerpo y el Adam es el alma. Así, con la alusión de Sara y Isaac es una alusión del pueblo de Israel como vasija y Adam como cuerpo, que es una unión con el Creador. Es decir, el Creador es el amado y el querido por su novia Israel. Es decir, es algo muy bonito, es una alusión muy bonita, porque cuando hay un acercamiento tan grande al Creador, hay mucha bendición y entonces bajan muchos secretos de mundos superiores y ayudan a que haya más protección para toda la humanidad y para todo el planeta y también para toda la galaxia. Hablo para nuestro sistema de la Vía Láctea. Así que también cuando se habla de esa serpiente de firmamento, la Vía Láctea, también se habla que hay en el centro de ese firmamento, ¿no? La serpiente de firmamento, en el centro, vuelvo otra vez en el tomo 4 del Zohar,
del comentario del alma esta de Mashiach Emet, que es en el centro del firmamento es Requia, ¿no? Que son estos destellos del universo, que esta palabra Requia forma en la numerología gemátrica es 381, que ella se compone de las palabras, de las letras Resh, Kuf, Yud, Ain y Aleph. Entonces forman un número que es 381. Entonces él comenta también, eso es lo que comenta él, ¿no? Ahí que la edad de Sara era de 127 años. Pero ¿cómo es? Ahora, pues para que vean cómo funciona la gematría, por eso he cogido el ejemplo de esta alma que lo explica muy bien. Como estos destellos en el centro del firmamento, pues, o esta direquia, ¿no? Forman en la numerología 381, está relacionado con la edad de Sara. Entonces, la edad de Sara era de 127 años. Entonces él comenta que esta numerología gemátrica de 381 dividida en 3 da exactamente 127, que es la edad de Sara. Entonces, comento rápido esto porque además les invito a que lo vean. Creo que todavía está ahí, que lo explica muy bien. Porque lo comento rápido para decir otra cosa, pues el mensaje que se dio a base de esto, ¿no? Entonces, vuelvo que cuando se divide este 381 en 3, pues da justo la edad de Sara. ¿Y por qué en 3? Porque Adán Kadmon se divide a Rosh, Toj y Sof, a cabeza, tronco y Sof, y dice que extremidades, ¿no? Y dice que todo en todas las galaxias, en nuestra galaxia, pues es esto. Esta es la composición de Adán Kadmon, que tiene 100 de cabeza, 20 de tronco y 7 de extremidades, ¿no? Según lo comenta. Comenta esto sobre la estructura espiritual, ¿no? La arquitectura espiritual, como lo llama esta alma, lo llama arquitectura espiritual, que me ha gustado muchísimo, ¿no? Por eso lo quiero citar aquí. Y ¿qué son los 100? ¿Qué son los 100? La cabeza 100, que son los 10 sefirot del árbol de la vida, ¿no? 10 por 10 tenemos 100, de tronco tenemos 20, que es 10 de mundo de arriba y 10 de mundo de abajo, y los sof, o las extremidades, que son 7, que son los 7 palacios de ascensión, por donde el alma tiene que ascender, ¿no? Bueno, eso lo cuento muy rápido porque casi mejor que lo vean. El alma que comenta esto se llama Mashiach Emet. A mí me gusta mucho su adoración, que hace unas canciones muy bonitas. Lo vuelvo a comentar porque me ha gustado y lo recomiendo. Entonces, aquí el mensaje es el siguiente. El mensaje es que hay un entendimiento común, que cuando Abraham Avinu, el patriarca Abraham, se fue con Isaac a la monte Moria, ¿no? Se fue ahí para llevar Isaac delante del Creador. Pues cuando salieron, se llevó una mala noticia a Sara, y por eso Sara murió. Y aquí hay algo más, hay otro mensaje, que Sara no murió porque
Es decir, ella murió, pero es decir, ella lo que hizo es simplemente tuvo que ah, tuvo que hacer una ah, un firmamento de fusión eh, para que pueda Yitzhak, para que pueda después Yitzhak tener todas sus chispas. Es decir, que para que él pueda engendrar Jacob y para que después todo pueda continuar, ella se tuvo que unir con él. O sea que en el momento el mensaje es este, que ella no murió así porque le llevaron la mala noticia. Eso parece a prima vista y con razón lo hablan muchos rabinos, pero la realidad es otra, que ella se fusionó con él porque a principio cuando fueron ahí, ella quería simplemente hacer una fusión con él. Y entonces el creador, pues lo que hizo esto, la fusionó. Es decir, se fusionaron en uno. Por eso ellos tienen la misma gematría numérica. Ahora no recuerdo cuánto era. Voy a consultar lo que lo tenía aquí. 208. 208. 208. La gematría. Entonces, la cuestión es la siguiente, que aquí hay un mensaje que a mí, es decir, que es una semilla que cayó para que luego también otros rabinos la puedan recoger y puedan seguir escudriñando esa semilla y plantándola en otros campos para ver otros secretos. Porque aquí en la Torá un secreto te lleva a otro y el otro al otro. Y así es como un hilo que el Creador da unos inicios de un secreto y luego este secreto se estira por otros, por otras almas y así se llega a un conocimiento oportuno y entra en un momento oportuno para algo. Siempre tiene un sentido y una misión. Entonces, en estos, porque claro, vemos que en el centro del firmamento, de la serpiente del firmamento, está la edad de Sara. ¿Y por qué? Porque desde Isaac entra el pueblo judío. De aquí tenemos otro facto, otro dato, que el pueblo judío está en el corazón, en el pilar del planeta, para continuar con el plan divino del Creador y para continuar con el mismo planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos la serpiente de firmamento, que es la Vía Láctea, que repito, estos grandes cabalistas no tenían telescopios, aún si tenían telescopios, no podrían ver la galaxia. Todos los que tenemos afición a la astronomía o hemos trabajado algo, sabemos que con un telescopio no se puede observar la galaxia entera. Se pueden ver cuerpos, pero no toda la galaxia, ¿no? Es decir, se pueden observar galaxias lejanas, pero eso ya son otros aspectos. Es decir, la galaxia tal como la describen ellos, como la vemos
con ya telescopios potentes. Yo hablo de, no yo, en general se sabe que telescopios potentes como ah, pues Hubble, telescopios que pueden observar, que son con una potencia óptica muy elevada y pueden abarcar muchas galaxias, pueden ver pueden hacer un barrido de ondas y electromagnéticas, etcétera, etcétera, pueden obtener imágenes avanzadas. Pero entonces estos cabalistas, sobre todo Rebbe Shimon Bar Yochai, él pues estuvo en una cueva con, con su hijo y con otros rabís ahí. Estuvieron en una cueva. No tenían instrumentos avanzados. Así que vemos que es el plan del creador, aquí vemos otro dato que resalta a la luz que el plan divino del creador para toda la humanidad y para todo el planeta es saber que el pueblo de Israel tiene que existir y tiene que estar ahí donde está, porque ahí se ha enviado por el Creador desde tiempos remotos y ahora ha vuelto por algo, ¿no? Y el pueblo de Israel es el pilar de este planeta para que pueda ah, ejecutar el Creador su plan divino, no solo a través de este planeta, sino que a través del pueblo judío también subsanar otros planetas y otras galaxias. Es una gran responsabilidad y y los que se oponen y sirven a los linajes de la serpiente corrompida, se enfrentarán a la serpiente de firmamento, es decir, a estos portales de la Vía Láctea o de estas fuerzas que son los ejércitos del Creador. Y entonces esto se hará hasta tal punto y tal momento para que el plan del Creador se realice. Entonces, vemos que en la palabra Direquia, ¿no? En el centro de firmamento, vemos como de su valor gemátrico tenemos porque en el centro se encuentra Adam Kadmon. Ya no hablamos de Adán Harishon, de Adán de Jardín de Edén. Hablamos de Adán Kadmon creado por obra y imagen del Creador, total, o sea, en toda su pureza y no está corrompido, nadie tiene poder a corrompirlo, ¿no? Que tiene Rosh, cabeza, tronco y extremidades. Es decir, que Adán Kadmon, como comenté, no solo en esta nuestra galaxia, sino que está en otras galaxias, en otros planetas. Entonces, Adán Kadmon lo repito esto porque es muy importante que se sepa un mensaje que es una semilla que puede caer en sitios apropiados para dar más resultados, ¿no? Dividido en 3 da la edad de Sara. Así que Sara es como la matriarca. La matriarca hace también alusión de Javá. Es decir, que el pueblo de Israel es esa vasija porque Sara y Yitzhak es lo mismo, tienen la misma numerología. Por eso tienen que ver qué importante es saber pues más sobre la semántica, el sintaxis, la numerología de cada palabra, de cada letra, la unión de las letras, la cultura. Todo esto es muy importante, acercarse al Creador y saber
acerca de sus mensajes y acerca de su plan y acerca de la ejecución de su plan. Entonces, Sara y Yitzhak es lo mismo, es decir, Sara no muere por la noticia que le dan, porque Yitzhak está llevado por Abraham a la monte Moria ahí a entregarlo como un holocausto, sino que Sara se une en este momento con él, con Yitzhak, y además por eso el Creador ejecuta esa gran alusión, porque es su idea desde un principio. Él sabía que Yitzhak no puede ser un holocausto, ¿no? Porque ahí estaba el carnero. Por eso lo hizo para unir Yitzhak con Sara, y en estos momentos eso hace alusión de la unión al Creador con el pueblo de Israel y Abraham vino, y como el querido, como su prometido, ¿no? Como su querido. Y su novia es el pueblo de Israel. De ahí, porque desde Yitzhak ya viene el Jacob y ahí vienen los 12 tribus de Israel. Y si en centro de firmamento de la galaxia eh, tenemos esa requía, ¿no? Pues vemos que cuando dice Veta Hase, date la vuelta, ¿no? Presta mucha atención, pues por algo lo dice, por algo lo dice. Y eso que haga alusión también con Sarai, con Sara, no con Sarai, con Sara, también Sara interviene en esa arquitectura espiritual, pero uniéndose con Yitzhak. Y una vez con la unión con Yitzhak, ella ya deja el cuerpo y de ahí comienza a unir Yitzhak con la serpiente de firmamento, es decir, el pueblo de Israel, cómo recibe todos los secretos, ¿no? Cómo tiene esa espiritualidad, cómo aparecen después almas como Moshe Rabenu, Rey David y David Melech y también Rey Salomón, etcétera, etcétera. Pues porque, claro, Sara se unió a Yitzhak porque dejó el cuerpo, claro, ella murió, pero dejó el cuerpo y se unió con Yitzhak para abrir estos portales y para poner el conocimiento a disposición de Yitzhak, de Jacob y después del resto de todas las almas que vienen directamente de las chispas de Adán Harishon, vienen con mucho poder y vienen para restaurar el plan del Creador y restaurar el plan del Creador para recuperar el jardín de Edén y recuperar el planeta Tierra. Es como la alusión del arca de Noé, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, la arca de Noé, un barco se puede hundir perfectamente. No quiere decir que cuando Noé tenía su barca, pues no, ya estaba en salvo, no. Ellos también tenían que orar mucho y tenían que confiar todo al Creador. Porque un barco, imagínense cómo estaba toda la tierra cubierta de agua. Y sabemos, los que hemos estado, por ejemplo, en el océano, sabemos cómo pesa el agua del océano. Te vas a bañar en el océano y cada ola que te viene, o hacer surf, cada ola que te viene encima te viene con una fuerza que te puede romper la columna, ¿no? Si no sabes cómo manejar y cómo girar y cómo te puede romper la columna. O sea, pues imagínense esa cantidad de agua en todo el planeta. O sea que la arca de Noé no era para nada en salvo.
se podía haber hundido y roto y podía haber chocado y podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Como cualquier barco, porque era como cualquier barco que flotaba en el agua, ¿no? Como cualquier barca. Pero claro, no era barca, claro, era un barco enorme, pero claro, pues era el plan del creador y hasta que él la protegió y la cuidó de las aguas, del viento, de las lluvias. Imagínense una tormenta, imagínense un Titanic, ¿no? Un Titanic. Un Titanic era un barco enorme, muy prometedor. ¿Y qué pasó? Pues se hundió, ¿no? Pues esta arca pues también era muy grande, ¿no? Arca de Noé. Y no estaba en nada en salvo porque con todas las aguas que habían cubierto el planeta, con las lluvias y el viento se podía haber hundido perfectamente. ¿Pero por qué no se hundió? Porque el Creador estuvo pendiente de esta barca. Y entonces esta arca, ¿no? Arca. No barca, arca. Porque si es una barca, vamos. Entonces, la arca de Noé estaba siempre bajo supervisión y protección del Creador. Por eso llegó hasta final, ¿no? Llegó hasta final y esa es también una alusión, es una alusión de, es una alusión de todos los seres de este planeta que se quieren acercar al Creador, independientemente que se habían alejado o han estado desconectados o han cometido errores o lo que sea, se quieren acercar al Creador, pues todavía hay posibilidades, ¿no? Pues el día de la gran tribulación, cuando el Creador va a enviar su Moshiach, es decir, el Redentor, para todo el planeta, no solo para Israel, pues va a volver esta arca de Noé, ¿no? Y entonces todos van a entrar en esa arca espiritual, todos van a entrar, todos los que están cerca o se quieren acercar y todavía tienen tiempo de hacerlo, ¿no? Porque cuando llegue el momento, nadie se va a poder esconder, ni dice ni bajo tierra, ni arriba, ni abajo, ni en ninguna otra dimensión, porque cuando está la furia del Creador, nadie se puede esconder, ni en búnkeres, ni en barcos espaciales, ni en cualquier cosa, ¿no? Por eso es muy bueno razonar y hacer expandir la conciencia, porque todos los seres creados por el Creador tienen conciencia, todos, que es un regalo del Creador para no perderlos nunca, ¿no? El Creador no quiere perder ningún ser, el Creador no odia a nadie. Es otra cosa que seres deciden alejarse de él, se desconectan y pasan cosas, ¿no? Entran en un mecanismo destructor. Pero para eso siempre hay tiempo, hasta que llegue el día de la gran tribulación, cuando vendrá Moshiach para este planeta y va a ser como el arca de Noé, ¿no? Como esta arca de Noé. Imagínense el día cuando comenzó a llover y cuando Noé cerró esa puerta, nadie pudo entrar ahí, solo él y todo lo que el Creador decidió, los animales y también su familia, ¿no? Esa era la voluntad del Creador y eso pasó. Nadie se puede oponer a la voluntad del Creador, nadie. Por eso es muy importante valorar quién es el Creador, quién es el pueblo de Israel, por qué está y existe el pueblo de Israel. Es como un pilar para ese planeta. Y no solo para ese planeta, sino que para toda la galaxia, que Adán Kadmon está en el corazón de toda la galaxia, con su cabeza, tronco y extremidades, Rosh Tov y Sof, en el centro de la serpiente del firmamento,
esa dirección, ¿no? Vi en Tazaut dirección, en el centro de ese firmamento. Y entonces ese plan, ese proyecto se va a realizar y nadie se puede oponer al creador, nadie. Y se va a realizar para que no se contaminen otros planetas y otros seres, y los que pertenecen al creador y los que pueden deciden pertenecerle de verdad, ¿no? Se entregan a él, pues todos estos pues contienen esa misericordia por parte de él y contienen ese derecho de entrar en el arca, en la nueva arca del Mashiach. Ahora no se va a llamar arca de Noé, se va a llamar el arca de Moshiach o de Mesías, como lo llaman, ¿no? Mesías. Y ese Mesías va a redimir no solo el pueblo de Israel, sino que seres de todos los pueblos y de todas las religiones y de todos los sitios, de todos los espacios en el planeta que buscan al Creador y quieren acercarse a Él y le buscan. Entonces Él siempre mostrará su rostro porque Él habita, no es de ese planeta, por supuesto, pero Él habita en el planeta, habita. Él tiene sus formas y sus métodos de presentarse en ese planeta, en nuestro. Por ejemplo, hablo aquí ahora de nuestro planeta. Él tiene su forma y su manera de presentarse. Se puede vestir también de forma humana. Puede aparecer de forma humana, al igual que apareció a nuestro patriarca Abraham Avinu, que vino a estos tres ángeles tan misteriosos, ¿no? Que hablamos antes en otro espacio de grabación. Él estuvo ahí entre ellos. Y también envía sacerdotes que han estado también en Gan Eden, como Melquisedec, como lo llaman, que es el Melqui y Tzedek, como el rey justo, ¿no? Como un rey justo, que de esto se puede hablar mucho y en otros espacios, pero que envía ángeles, seres de otras dimensiones espirituales, también envía hasta que él puede aparecer también y puede aparecer en cualquier forma. También puede aparecer en forma de serpiente, puede aparecer en forma de ser humano, de cualquier forma puede aparecer, ¿no? Así que está pendiente de todo y de todos, y es alucinante cómo su capacidad de amar es tan grande como la lluvia, ¿no? La lluvia, por ejemplo, no discrimina. La lluvia cuando cae, cae en todos los espacios. Por ejemplo, no cae en un jardín porque ahí el dueño es bueno y en otro jardín no para de caer porque ahí es malo o cualquier cosa de estas, ¿no? Es sin discriminar, así es el creador, ¿no? El creador es una fuerza, un perpetuo móvil de amor elevado, no discrimina nada en nadie, pero protege, eso sí, tiene que proteger. Entonces, todos los que se quieren acercar a él no les va a discriminar, les va a permitir que vengan y que se unan al arca de Mashiach, ¿no? De Mesías, porque los que no lo hagan no se van a poder proteger. Fíjense que el faraón, con toda su fuerza y todo poder, que tenía mucho poder, sus magos sabían mucho de estos astros corrosivos, no han podido superar la fuerza del Creador.
Por supuesto que no, porque los astros están bajo los comandos y la observación del Creador. Y por supuesto, ahí también Él va a tomar medidas para que no se corrompa ningún animal ni ninguna criatura suya, ¿no? Así que, todos los que se quieren acercar al Creador, le aman y piden clemencia, Él lo aceptará. Así es su naturaleza, así es Él, ¿no? Y no es porque lo decimos nosotros, es porque Él lo ha dicho y Él lo demuestra siempre y lo va a demostrar siempre. Y todos los que están con el pueblo de Israel serán redimidos por ese Mesías, ¿no? En la arca de Mesías. Se puede llamar no arca de Noé, ahora va a venir arca de Mesías, porque no va a haber agua. Ahora la redención y la limpieza del planeta va a ser de otra manera, a través del Redentor Mesías, ¿no? Entonces, en el arca de Mesías van a entrar todos los que buscan, aman y anhelan al Creador. Y los que no, los que odian al pueblo de Israel, los que se enfrentan al Creador, pues no van a estar en la arca de Moshiach, Mesías. Y pasó con todas las generaciones que se quedaron fuera y solo Noé y su familia se salvaron. Y los animales, ¿no? Así que los que están con el pueblo de Israel valoran, investigan, aunque dudan y aunque no aceptan y aunque tengan envidia o aunque se rebelan, aunque digan ¿por qué esto, lo otro? Es mejor buscar, investigar, leer. Es mejor abrirse al Creador y Él sí que revela todo. Puede revelar todo, todos los secretos, todos incógnitas, puede dar respuesta para todo y a todos.